Hola, buenos días, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario, viernes día 16 de octubre del 2020. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 1, versículos del 11 al 14. Por medio de Cristo hemos heredado también nosotros, los israelitas. A esto estamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que creísteis, habéis sido marcados por Cristo, con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 32, dice lo que sigue. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocar en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agrupaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, en su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temer al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden 5 gorriones por 2 cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es preciosísima este Evangelio de hoy y la primera lectura importante.
Vamos a leer la carta que nos dan nuestros hermanos de Cristo, del grupo de oración de Cristo. Nos dice: queridos hermanos, a todos igual, queridos hermanos, la cita no tiene trampa. El que cuenta el número de las estrellas y la arena de las playas marinas no va a tener contados los pelos de tu cabeza. Claro que sí. Me dirás: yo no tengo madera de mártir. Ya somos dos. Pero después de leer estas palabras me pregunto: ¿cómo escucharás las palabras de tu maestro y tu Señor? ¿Es que son para ti esa semilla que cae al borde del camino? ¿O la que cae entre las zarzas? ¿No sabes que las palabras de Jesús van dirigidas al hombre entero, que han de llegar al corazón, un corazón bueno, para que pueda dar fruto? Se preguntó de nuevo con perplejidad y algo de azoramiento: ¿qué es un corazón bueno? Me doy cuenta de que necesito meditarlo, pero por de pronto advierto que será un corazón que está abierto a la palabra de Dios, y que esta apertura es algo más que la memorización de cuantas frases bonitas del Evangelio, y que el encuentro con la palabra solo da en el cor a cor, el corazón a corazón, con ella. También me parece bueno añadir dos coletillas de momento. No es necesario que me mese los cabellos, ni siquiera que se me desmelene, pero tampoco he de preocuparme si en las luchas de la vida salgo ligeramente despeinado. No tengo por qué aparentar ser uno de esos héroes de película que efectivamente salen de las arduas peleas tan indemnes que no se les despeina el pelo. No me fijo de esos guionistas y directores que por no sé qué trucos consideran que sus buenos salgan siempre tan guapos, tan elegantes y con el pelo tan arreglado en los fotogramas. Buena reflexión, hermanos, pero vamos a completarla mucho. Aún queda mucho por completar en la lectura de hoy. En la primera lectura es importantísimo también. La primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 11 al 14, nos dice que cuando San Pablo le dice a los Efesios, pongamos en el contexto, en ese momento, se habla hacia ellos. Por medio de Cristo hemos heredado también nosotros, los israelitas. A esto estamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Que el pueblo de Dios no está destinado a recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Claro que está destinado. Claro que está destinado. Y aquí nos especifica perfectamente que ellos también están destinados. Y así nosotros, los que ya esperamos a Cristo, los católicos, los cristianos que ya esperamos a Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros que habéis escuchado ya desde el principio, desde la creación, en el libro del Génesis, el Antiguo Testamento, ahí ya también vosotros sois palabra, sois verdad, pueblo de Cristo, pueblo de Dios, que es en el pueblo de Cristo, Santísima Trinidad, os estáis unidos siempre en el Señor. El Evangelio dice, el Evangelio de vuestra salvación en que creísteis, habéis sido marcados por Cristo, por el Espíritu Santo prometido. Efectivamente, cuando en el día de Pentecostés llega a Jerusalén el Espíritu Santo, marca a todos los apóstoles, y los apóstoles evangelizan Jerusalén. Muchos, la mayoría se convierten, muchos se convierten en Cristo.
reconocen a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, el Dios vivo, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, hoy en la actualidad, vamos, el rito judío, lo que es la religión judía en Jerusalén, está muy unido a la religión católica, muy unido, porque la religión católica leemos el Antiguo Testamento, es prácticamente todo se cogió de lo que es el libro de los judíos, que es la Cábala, no todo, porque ellos aún para ellos siguen esperando al Mesías. Algunos no reconocen, pero hoy ya en la Comisión Interreligiosa del Vaticano ya están asentándose unas bases muy firmes, unos pilares muy firmes. Sí, efectivamente. Y recordar que tenemos que seguir avanzando en ello. Porque nos dice el Señor, nos dice claramente, cuando yo llegue tendré que juntar a todas las personas, a todos los rebaños, a todos los pastores de otros rebaños y juntarlos en un solo rebaño, en la iglesia que Él fundó. Dice, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda, es importante, es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Importante este punto, importantísimo. Para liberación de su propiedad, liberación de toda su creación. Y para que alguna vez, que esa creación reconozcamos que somos hijos de Dios. Y alabemos al Señor, a Dios, a su Hijo, para que alabando al Señor, glorifiquemos al Padre. Es importante, muy, muy importante. Y el Salmo, nos lo vuelve a repetir el Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Dios escogió a su pueblo de Israel como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Ya lo hemos visto en los evangelios pasados. Si vosotros no adoráis a Dios, vendrán otros que darán su fruto. Los que no den su fruto en esa viña. ¿Qué se puede hacer cuando te mandan los profetas? Los matan, los mandan a recoger los frutos, los matan de la viña. Mandan otros profetas a otros criados, el dueño de la finca, para recoger los frutos, lo vuelven a matar. Manda a su hijo al pueblo de Israel para que lo reconozcan y les den a su hijo su fruto y lo matan. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Lo dice muy claramente. Poner a otros que gobiernan, a otro pueblo que gobierne su viña. Porque otro pueblo que gobierne su viña vendrá a recoger el fruto que está prometido. Y les respetarán su fruto. Pero eso bien entendido, el Señor siempre tiene esa misericordia es grande, grandiosa. Eso no significa que el pueblo de Israel se aparte del Señor. No. El pueblo judío, el pueblo de Israel, nunca no se apartó de Dios. No lo reconocieron ni partiendo el pan al Señor. Y aún estando con Moisés en el desierto, aún
aún se contradecían ellos mismos, y era un pueblo tozudo en decir y hacer las cosas. ¿Qué importancia es esto? Que ahora, por ejemplo, en la Comisión Interreligiosa del Vaticano, que la más cercanía del pueblo judío, más cercanía, prácticamente la unidad completa del pueblo ortodoxo, sea una gran unidad judío-católica ortodoxa, judío-cristiana católica ortodoxa completa. Eso sería precioso. Y eso sería lo más importante. Porque sería la unidad con el pueblo de Dios. No hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Y yo me dirijo a nuestros hermanos separados. No hay más que un Dios. Y Dios establece unas normas. Las Sagradas Escrituras lo establecen. Vosotros, hermanos separados, por ejemplo, en la Biblia que tenéis, la Reina Valera, hay libros como el Deuteronomio y otros libros que no los tenéis. No se abarcan ahí en vuestra Biblia. Por eso vuestra Biblia es incompleta, la palabra de Dios. Y cuando vosotros habláis de un capítulo y un versículo. Pero como cuando yo doy la Biblia, doy la lectura de la Biblia, la doy por capítulos. ¿Por qué significa por capítulos? No por versículos. Para coger el sentido completo de ese versículo, tienes que leerte el capítulo. Para saber el contexto completo. No vale, no hay imágenes. No puedes adorar imágenes. Claro que no puedes adorar imágenes, pero sí las puedes venerar, porque es la representación gráfica de lo que tienes en el cielo. Las puedes venerar, pero no adoras la imagen, ni amas la imagen, ni adoras a la imagen. Yo le tengo preguntado a algunos hermanos separados: hermano, ¿tú a tu madre la adoras? Sí, claro, mi madre la voy a adorar. No, tu madre la veneras y la amas, pero no la adoras. Adoras solo a Dios. Es la diferencia. Es que es el juego de palabras que ustedes hacen, el juego, y lo que aquella persona que tenga menos conocimiento de la Biblia puede llevar a contradicción. ¿Y qué están invitando ustedes? A que la persona cometa el pecado de apostasía. Pecado de apostasía. Léanse ustedes. ¿Qué es el pecado de apostasía? Léanselo perfectamente, es muy claro. En el Evangelio de hoy, San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7, nos dice, nos recuerda, cuidado con la levadura de los fariseos, nos dice el Señor, o sea, con su hipocresía. Nada encubierto que no se pueda descubrir. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá de día. Y lo que le digáis al oído en el sótano se repetirá en la azotea. A vosotros, y vuelve a seguir recordando el Señor, dice, a vosotros os digo, amigos míos, dirigiéndose a los apóstoles,
No tengáis miedo de los que matan el cuerpo. Yo no tengo miedo de esos médicos que matan a los niños, que abortan. No tengo miedo de ellos. Ni tengo miedo de aquellos que yo, cuando tenga una edad avanzada, que sea un estorbo para esta sociedad, me claven una inyección y me maten. Una eutanasia, y me hagan firmar prácticamente sin tener conciencia de la mente, pues me hagan hacer unas rayas y decir, no, que este señor ha firmado. Yo no firmo nunca de eso. Pero si bien, yo, ¿quién debo tener miedo? Os voy a decir a quién tenéis que temer, dice el Señor. Temer a quien tiene el poder de matar y después echar al infierno. La vida no es mía. La vida me la regala Dios. Y la vida me la saca Dios del cuerpo físico. El Señor me permite entrar en este cuerpo físico, vivir en este cuerpo físico, 70, 80, 90, 100 años en este cuerpo físico, aprender, que es lo que he venido a este mundo, a aprender. Y después la capacidad de coger y el Señor me diga, vuelve vida, esta vida ha cumplido con su labor, tiene que volver, esa flor ya está completa. Pero la vida no es mía, es de Dios. Y solo Dios puede sacarla y darla. ¿Qué es? Y yo el que tengo que temer es que cuando cumpla mi vida aquí en la tierra, si yo he cumplido el mandato de Dios, y debo temer, sí, que no me eche al foso de fuego, al oído, al rechinar de los dientes. Eso es lo que debo temer. Nada. Nos sigue diciendo el Señor, os voy a decir, dice, a este tenéis que temer, os lo digo yo. Pregunta a todos los apóstoles que habían allí, ¿no se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Todo está escrito en el libro de la vida. Todo está contado. Todo ocurre como está escrito en el libro de la vida de cada uno. Por lo tanto, nos dice el Señor, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. El Señor nos ama su creación, quiere a su creación, y nosotros, al recibir el Espíritu Santo a través del bautismo, nos convertimos en hijos de Dios. Y eso es lo que debemos ser siempre. Bueno, hermanos, vamos a dar lectura al siguiente capítulo, al capítulo 5 del libro de Samuel. Los filisteos se apoderaron del arca de Dios y la llevaron a Eben y Ezed al templo de Dagón, y la colocaron junto a Dagón. Cuando los de Asdón se levantaron por la mañana, encontraron a Dagón caído en tierra boca abajo ante el arca del Señor. Levantaron a Dagón y lo colocaron en su sitio. Cuando se levantaron por la mañana siguiente, Dagón estaba caído en la tierra boca abajo ante el arca del Señor, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos cortadas estaban sobre el umbral. Solo quedaba de Dagón el tronco. Por eso todavía hoy los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo en Asdón no pisan el umbral de Dagón.
La mano del Señor descargó sobre los de Asdón y sus alrededores, los llevó de espanto y los afligió con tumores. Los de Asdón al ver esto se dijeron: que no continúe con nosotros el arca de Dios de Israel, porque es muy dura su mano sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: llevadla a Gat. Y allí la llevaron. Cuando la llevaron, la mano del Señor descargó sobre la ciudad, y hubo en ella gran pánico, pues hirió a las gentes de la ciudad, desde el pequeño hasta el grande, y les salieron tumores. Entonces trasladaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los de Ecrón gritaban y decían: han traído aquí el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces convocaron a los jefes filisteos y les dijeron: llevaos de aquí el arca de Dios de Israel, que vuelva a su lugar para no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Pues había un pánico mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios había descargado allí duramente. La gente no había muerto, estaba afligida con tumores. El clamor de la ciudad llegaba hasta el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos aprender del capítulo 5 del libro de Samuel? Cuando te sales del camino de Dios, te equivocas y te sales del camino, no sales del camino que está marcado. Es cuando vienen los tropiezos, vienen las caídas, vienen los dolores. Y después aún decimos: ay, Señor, ¿por qué me haces esto? No. No le eches las culpas a Dios. Las culpas son tuyas. Nadie. Tú te has apartado del camino de Dios. Y ese camino que tenías marcado y te has salido, el camino está llenado de piedras. Y ese camino lleno de piedras, vas a tener que tropezar y muchas caídas. Que si te encauzas por el camino que está marcado por Dios, las piedras en ese camino hay pocas, las hay, siempre las hay, pero esas piedras tienen un motivo: probar tu fe a Dios. Probar tu fe a Dios. Las que están fuera del camino de Dios, que son muchas más, esas no son castigo, porque te has apartado del camino de Dios. Y es cuando ahí temeré al que tiene poder sobre mí, al Padre Celestial, que me puede apartar y me puede matar e incluso tirar al foso, al oído y rechinar de dientes. No para el que puede matar el cuerpo. El que puede matar el cuerpo y el alma. Ese es a quien uno debemos temer. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.